Bendiciones a todos, Dios los bendiga. ¿Has pensado alguna vez que necesitamos ser libres de la envidia? El título de hoy es Libres de la envidia. ¿Solo nosotros o todo el cuerpo de Cristo? Necesitamos ser libres para que todo el cuerpo funcione junto. Uno de los más grandes desafíos para el liderazgo de la iglesia es proveer una atmósfera donde los músicos, hablando del ministerio de la alabanza, como hablábamos el viernes, que tienen varios talentos, estén ansiosos por estar en el equipo, pero donde las personas que tienen menos talento sean abrazadas con cariño y tengan una participación significativa en el trabajo ministerial. Pero la pregunta es, ¿cómo liberamos al mismo tiempo a las personas con 5 talentos, con 2 talentos y con un talento? Si vamos a equipar a todos los santos para la obra del ministerio, como dice Efesios 4:12, pues entonces debemos intencionalmente contestar esta pregunta. Aunque ilustremos estas dinámicas refiriéndonos específicamente al ministerio de adoración de la iglesia local, el desafío de los talentos existe virtualmente en todas las áreas del ministerio y corresponde a cada uno aplicar esos principios a otras áreas del ministerio. Un amigo mío, muy, muy personal, que yo lo pondría en la categoría de un músico con 5 talentos y que también tiene corazón de adorador, me dijo, yo quiero estar en el grupo que luche por la excelencia. Y este es un sentimiento común entre los que tienen más talentos. Otro amigo me dijo que era muy gratificante ministrar en un grupo con otros músicos de 5 talentos. Y todavía hasta agregó, alguna vez me dieron oportunidad de tocar y aprender cuando no tenía la seguridad que tengo ahora. Aún los músicos con 5 talentos deben comenzar en alguna parte. Nuestros distintos niveles de dones traen vientos de conflicto en las relaciones que es imposible evitar, pero que deben enfrentarse. Los ministerios que enfocan equipar a los santos que tienen un talento muchas veces se mueven tan lentamente que los que tienen 5 talentos no quieren participar. El lugar es simplemente demasiado aburrido para ellos. No obstante, los ministerios que enfocan liberar a los santos con 5 talentos tienden a dejar que las personas con un talento se sientan excluidas, eclipsadas, sin derechos y no necesitadas. Simplemente no pueden continuar. Una iglesia se esforzó por resolver este problema y formó 3 grupos de adoración que funcionaban con 3 distintos niveles de talento. Al grupo con los mejores músicos se le dio la música más compleja que evitaba que se aburrieran y los desafiaba a trabajar mucho. El segundo grupo también era bueno musicalmente, pero era mayor en tamaño y fue ampliado para incluir un coro de cantantes. Este grupo podía fluir en forma espontánea, pero aún necesitaba mucho ensayo. El tercero estaba compuesto por músicos nuevos y servía para dar pie al ministerio de adoración. Y todos comenzaron en ese grupo y luego ascendieron a otros cuando se conocieron sus talentos y su espíritu. Los músicos de este grupo mantuvieron su sencillez y raramente se movían más allá de su preparación. Los 3 grupos rotaban en forma regular, de modo que todos tuviesen la oportunidad de expresarse. Se cuidó la unidad de los 3 grupos, teniendo momentos de compañerismo entre sí. El método de otra iglesia fue establecer un primer grupo de adoración que tuviera los mejores músicos y que ministrara la mayoría de los domingos. Un segundo grupo servía como sostén del primero y ministraba cuando el director de adoración del primero no estaba en la ciudad. No eran grupos que rotaban, aunque los miembros del segundo grupo tenían la obligación de sustituir a los miembros del primero cuando estaban ausentes. El segundo grupo servía como lugar de entrenamiento
para aquellos que tenían distintos niveles de dones. Las personas de este grupo eran enviadas a cumplir funciones en distintos ministerios de la iglesia, tales como grupos caseros, trabajo con niños, grupo de jóvenes o en el escenario de algún lugar públicamente. Hay un lugar, no sé si lo has escuchado, la Casa Internacional de Oración de la ciudad de Kansas, que está descubriendo o descubrió una solución fascinante para ese desafío de movilizar todos los niveles de dones, al establecer 7 días de 24 horas de adoración y oración ininterrumpidas. Hubo una demanda inmediata de miembros del grupo de adoración para servir en todos los horarios. La demanda dio lugar a una amplia variedad de dones y niveles. El formato de 7 días de 24 horas también tuvo un precioso efecto al elevar el nivel de musicalidad en la casa del Señor a paso acelerado. Y eso se ha convertido en contexto seguro para que los adoradores multipliquen sus talentos. Y ya acaba de cumplir 25 años, imagínense. Eso hace falta aquí también en México y en más lugares. Una adoración continua 24 horas al día, los 7 días de la semana. Ahora, el testimonio común de los líderes que sirven ahí, hablando específicamente de la Casa Internacional de Oración, es que es posible llevar a cabo un ministerio que incluya todos los niveles de dones. Una de las claves es enfatizar el modelo del ministerio del Nuevo Testamento. A los que están dispuestos y tienen celo por aumentar sus talentos y espiritualidad, se les debe garantizar un lugar en el medio. Si nuestra meta es la excelencia, entonces muchos serán excluidos. Pero cuando enfatizamos el llamado y las motivaciones del corazón, hay lugar para todos los llamados. Y es asombroso ver a alguien con poco talento tener un impacto ministerial mucho más grande que el esperado, porque tiene la pasión ardiente de que Jesús encienda el corazón de otros. Yo recuerdo hace muchísimos años, si no estoy equivocado, cerca de 31 años, una vez mi papá me llevó a un evento en León cuando él comenzaba a hablarme del Evangelio. Y yo recuerdo en aquel tiempo un Marcos Witt que estaba en su apogeo o de moda, grupos famosos, Torrefuerte, Miguel Casina, tal vez algunos de mi época lo recuerden, y ellos estaban tocando excelentemente. Yo quedé impactado de ver la excelencia musical en ellos. Y la gente pues estaba alborotada, la verdad, y emocionalmente. Pero de pronto presentaron a un misionero indígena y entró con una guitarrita parchada. Traía incluso un parche debajo de la guitarra de caja y él comenzó a adorar al Señor. Y cuando él comenzó a adorar, no era un músico excelente como los que acabábamos de escuchar, pero nos llevó a una adoración tan profunda que yo cuando me di cuenta, la gran mayoría de la gente estaba en sus rodillas llorando. A eso es a lo que me refiero. El pastor sabio encontrará formas para que los músicos con 5 talentos los acrecenten, mientras que también deben entrenar a otros, también tienen que tener un espacio para sus habilidades creativas. Cuando a las personas con 5 talentos se les da la libertad de extender sus alas, pues deben de crear en efecto de túnel aerodinámico. En el momento de avanzar deben abrir camino para que otros lo sigan. El límite es que estamos obligados a comprometernos para salir juntos de la difícil dinámica surgida debido a los distintos niveles de talentos. Las escrituras nos dicen que el amor no es envidioso en 1 Corintios 13:4. De modo que cuando caminamos realmente en amor unos con otros, destruiremos, agrediremos las pasiones carnales que la envidia levanta. Ahora, hay una espina en la carne. ¿A qué se refiere? El ministerio de adoración es uno de los más poderosos de la iglesia.
Cuando la presencia de Dios descendía sobre los levitas ungidos mientras ministraban delante del Señor, la reacción en cadena que podía comenzar a tener lugar en el espíritu era absolutamente poderosa y potencialmente embriagante para los que Dios usara de esa manera. Si este ministerio no tuviera nada que lo mantenga en equilibrio, pues fácilmente puede llegar a ser dirigido por el egocentrismo y la ambición. El hecho de que tengamos que trabajar el uno para el otro con nuestros distintos talentos nos mantiene humildes, dependientes y apoyados en Dios. Pero Dios le ha dado un elemento balanceador al que llamó su espina en la carne. Es la disparidad del talento o la disparidad de talentos en el grupo. Dios ha constituido soberana e intencionalmente esa tensión en nuestro sistema ministerial para que estemos obligados a enfrentar con honestidad las actitudes de nuestro corazón. Nuestra bondad es probada, nuestra paciencia es probada, nuestra fidelidad es probada, nuestro amor es probado. El hecho de que tengamos que trabajar el uno para el otro con nuestros distintos talentos nos mantiene humildes, dependientes y apoyados en Dios. Y es por eso que Él dio múltiples talentos y es efectivamente nuestra seguridad y salvación. Sin eso, ni siquiera podríamos vivir con los demás. El llamado de las Escrituras a darnos preferencia y honrarnos nos desafía a todos. Por eso fue lo que hicimos ahora que cumplimos los 10 años aquí en México. La honra. Cuando los santos con un talento le dan preferencia a los que tienen 5, les dan lugar para que asciendan las personas con 5 talentos. Y esto demostrará a los que tienen un talento lo poco talentosos que realmente son. Y esto probará profundamente el corazón de los que poseen un talento. Acusarán a las personas con 5 talentos de querer actuar y de operar en la fuerza de la carne. Por otro lado, cuando los que tienen 5 talentos dan preferencia a los que tienen 1, dan un paso atrás y le otorgan la plataforma para que se expresen. El corazón de las personas con 5 talentos es probado, pues asumen un rol secundario, a pesar de saber que ellos podrían hacerlo mejor, y acusarán de envidiosos a los que tienen un talento. Lo que el Espíritu Santo somete a prueba en nuestro corazón es: ¿nos damos preferencia en amor? Quiero preguntarte esto. ¿Has jugado alguna vez en un equipo donde pasabas mucho tiempo sentado en la banca, mirando al jugador estrella de tu equipo, iniciar siempre el partido, jugar más tiempo que los demás y además también terminarlo? Si estás en esa posición y tuvieras que elegir cómo sentirte, podrías sentirte envidioso o podrías sentirte contento de que él o ella está en tu equipo. Pero varias veces el Señor nos ha tenido que disciplinar o decir con respecto a los que son más talentosos y ungidos que nosotros. ¿Por qué no podemos regocijarnos que estén en nuestro equipo? De modo que por su gracia eso es lo que debemos proponernos hacer. Ahora escucha bien. Jesús nunca le dio lugar a otros dejando de lado su propio llamado. ¿Qué quiere decir? Que es fácil para los que tienen 5 talentos caer en la trampa de confiar en sus fuerzas naturales, en sus propias fuerzas naturales. Y a veces comienzan a sentirse autosuficientes, como si no necesitaran de otros. Y en algunas oportunidades pueden pasar por encima de otros al perseguir sus metas. Si tú eres una de esas personas de 5 talentos, con el corazón de David, quizás Dios lo mantenga controlado y te dé un Saúl. Mientras toques hábilmente tu arpa para el Señor, tomando como ejemplo a David, Saúl tratará de atravesar tu corazón, te arrojará una jabalina
intentará matarte. Y eso aplica en todos los ministerios. Saúl era realmente un don de Dios para David, para mantenerlo humilde en medio de su unción. Y al comienzo, en el ministerio de Jesús, los 12 tuvieron que elegir ser intimidados por Jesús o quedar fascinados. Yo he visto a algunos de los más talentosos líderes, ministros funcionar con muy poca unción, porque podían fácilmente quedar atrapados en enfocar la habilidad o predicación o enseñanza a expensas de profundizar en Dios. Pero tienen una chispa impresionante, pero poco aceite. Muchas personas son engañadas, pero aquellas que tienen discernimiento conocen la diferencia. Dios tiene formas de enseñarle a los de 5 talentos que no son absolutamente nada sin su gracia y su unción. Y a veces aprender esta lección resulta doloroso. Una de las cosas que más se ven en estos días es que pensamos que, por ejemplo, un predicador entre más grite, entre más emoción exprese, más unción tiene. Pero eso es una mentira. Tenemos que aprender de Jesús. Yo no pienso que alguien discutiría que Jesús era un hombre con 5 talentos. Sí, con 5 talentos. Por tanto, ¿en qué forma obraba Jesús entre sus discípulos que tenían distintos niveles de talento? Antes que nada, él nunca se apartó de su mandato, ni dejó de hablar para beneficiar a los que lo seguían. Nunca dijo, Juan, hoy te toca enseñar, yo voy a escuchar. Y nunca dijo, Pedro, hoy te toca sanar a la gente, me voy a sentar por aquí a observar. Perdón. En otras palabras, nunca dejó de lado su llamado para darle lugar a otros. Se puso en marcha e invitó a sus discípulos a pararse a su lado y observar. Y de esa forma fueron transformados en su presencia. Yo me gozo cuando vamos al hospital y que veo a los hombres y mujeres que vamos juntos a hacer la obra del ministerio. Esta última vez en el hospital no hubo ni tiempo de sacar fotos y lo hacemos solamente con la intención de que el Espíritu se avive en los demás, no para robarle la gloria a Dios de ninguna manera, pero no hubo tiempo para nada porque todos estábamos ocupados. En el comienzo del ministerio de Jesús, los 12 tuvieron que elegir ser intimidados por este hombre o quedar fascinados, disfrutarlo y aprender a su lado. Aunque él era más talentoso que ellos, se propusieron, dejar la envidia y alegrarse por el placer de caminar a su sombra. Pero este patrón general en la forma de Jesús de levantar ministerios, enseñaba y modelaba y luego los enviaba. Ellos no se iban solos, los enviaba. Esperaban el tiempo a que Él los enviara, no como hoy, que ya se sienten capaces y se van y dividen iglesias. Él los enviaba de a 2 en 2 a hacer lo mismo que Él hacía. Mientras tanto, continuaba con su ministerio. Después, escuchaba el informe y volvía a alimentarlos y corregirlos. Y luego les decía que se quedaran a su lado una vez más para observar y aprender. Así el círculo volvía a repetirse. Eventualmente llegó la hora de la separación. En el momento en que Jesús se separó de ellos, estaban preparados para funcionar por su cuenta. Ahora volvamos a la envidia. Hay un principio importante de la vida de Jesús y está en este pasaje de Marcos 10, 35 al 45. Dice, se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que están pidiendo, les dijo Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar la prueba del bautismo con el que yo voy a ser probado?
Sí podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, les respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. Los otros 10, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y Juan. Así que Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Santiago y Juan querían tener un lugar de especial privilegio en el trono de Jesús. Cuando los otros 10 escucharon su pedido, se indignaron. ¿Por qué? Por la envidia. Lean cuidadosamente este texto, Marcos 10, 35 al 45. Cuando Jesús se dio cuenta que su pedido había producido tanta envidia, llamó a todo el grupo de discípulos y se encargó del problema. ¿Cómo manejó Jesús la envidia? Bueno, yo hubiese esperado que sacara un martillo y tratara con violencia o un látigo como lo hizo en el templo y sacara ese sentimiento oscuro, fangoso, horrible y pernicioso de pecado. Pero aquí está el principio más importante. Al corregir la envidia, lo hizo con mansedumbre. Lo diré otra vez. Al corregir la envidia, Jesús lo hizo con mansedumbre. ¿Cómo podemos ver la mansedumbre en su respuesta? Bueno, esto nos enseña mucho. Nos dice que cuando vea la envidia en mi ministerio de adoración o de servicio, predicación o en cualquier otro ministerio de la iglesia, debo tratarla pronta y diligentemente, pero amablemente. Al corregir la envidia, debemos instarnos entre nosotros con mansedumbre a crucificar la vida. Humillémonos y sirvámonos unos a otros. Sigamos teniendo un corazón blando que clama por la misericordia. El orgullo y la ambición se arrodillarán en la presencia de esta clase de corrección amable. Hay un hermanito muy querido que su frase siempre es: que me humillen, entonces que me humillen, que me humillen. Y mi respuesta siempre es: sí, que te humillen. Tenemos que aprender de Jesús. O sea, tiene que ir más allá de los talentos. Darle gracias a Dios porque nos da talentos. Pero este estudio no estaría completo si no agregáramos este pensamiento. Hay otra dimensión más allá de los talentos. Hay una dimensión del ministerio de la gracia de Dios en la que nuestra efectividad ministerial sobrepasa el grado de talento. Realmente es una buena noticia y déjame introducirlo. Comencemos con los 5 talentos de José. Supongamos, él era un muchacho con múltiples talentos que podía hacer todo. Potifar puso la administración de sus bienes bajo la supervisión de José. Eso está en Génesis 39. Porque todo lo que tocaba era bendecido por Dios. Impresionaba a todos con su habilidad para dirigir múltiples tareas con gracia y aptitud. Con sus 5 talentos, era capaz de manejar toda una familia. Pero hay una dimensión del ministerio de la gracia de Dios en la que nuestra efectividad ministerial sobrepasa el grado de talento. Dios tenía mucho más que una familia para José. Tenía una nación para que José administrara. Y no obstante, Dios sabía que si José iba a ser efectivo en liderar la nación, tenía que encontrar un depósito en su interior
que fuera más profundo que sus talentos naturales para ayudarlo a encontrar esa dimensión. Dios lo puso en la cárcel, en la prisión, y era el lugar donde todas las fuerzas y dones que había cultivado se volvían inútiles. Ahí en el solitario confinamiento de su húmedo calabozo egipcio, imagínate a José que clamaba a Dios con incomparable desesperación. Dios, ¿por qué has permitido esto? ¿Qué no funcionaron en mi vida tus promesas? ¿Por qué no funcionaron? Solo te obedecí y te amé. Y ahora estoy aquí prisionero en Egipto y no he hecho nada para merecerlo. ¿Dónde estás tú? Si no me hablas, yo voy a morir en esta cárcel. La desesperación lo empujó a argumentar con el Espíritu de Dios en una forma como jamás lo había hecho en toda su vida. Usó el abundante aburrimiento como oportunidad para buscar del Espíritu de Dios con una intensidad sin precedentes. Echó raíces en Dios en forma más profunda y profundamente. Y luego un día encontró el río de la permanencia en el Espíritu de Dios. Encontró en Dios una fuente que corría con más profundidad que las etapas de la vida. Encontró tal fuente en Dios que cuando el faraón tuvo su sueño, José fue capaz de inspirarse en ese río de vida y darle la interpretación del sueño. Fue su habilidad para entrar a las profundidades del espíritu lo que lo liberó de la prisión. Eso es lo que nos va a liberar a cada uno de nosotros de la envidia. Fue su habilidad para entrar a las profundidades del espíritu lo que lo liberó de la prisión. En un día, el José de la prisión pasó a ser el José del palacio. Y la decisión que se esperaba de José era esta: ¿alimentarás una familia o a una nación? Para ser pastor de las naciones, José tenía que encontrar la fuente en Dios que abre camino más allá de sus dones. Sus dones eran grandes, pero nunca le darían poder para hacer lo que Dios tenía para él. Pero ahora encontró el río y fue un dispensador de vida a las naciones de la tierra. Y otro ejemplo está en Ana, en Lucas 2, 36 al 38. Yo la llamo Ana con un talento. Nada en el relato bíblico hace suponer que Ana tenía dones o habilidades sobresalientes. No tenía ninguna habilidad negociable, pero sabía que podía hacer una cosa: ser esposa y madre. Pero después de 7 años de casada, Dios destruyó la vida de su esposo. Quedó viuda y esa catástrofe hizo dudar a Ana. Dios, ¿cómo pudiste quitar la luz de mis ojos? ¿Cómo pudiste destruir la visión que alguna vez tuve para mi vida? Me quitaste la única posibilidad que tenía. Y en la tristeza del momento, Ana podía elegir amargarse contra Dios o profundizar en Dios más que antes. Y al elegir lo último, Ana comenzó a buscar a Dios con todo su ser. Dios, no sé por qué devastaste mi vida, no puedo ver tu bondad en mi vida. Sin embargo, declaro que eres un Dios bueno y te buscaré hasta que vea tu bondad. Declaro que eres un Dios amante. Aunque ciertamente no parezca que me amas en este momento, sé que eres un Dios amante y te buscaré hasta que vea tu amor en mi vida. Y Ana comenzó a insistirle al Espíritu de Dios como nunca antes. Y luego un día escuchó una voz: ¿ayunas y oras, noche y día? Bien, Señor, como tú digas. Ella calentó el horno 7 veces y comenzó a entregarse al ayuno y a la oración. Ministró al Señor noche y día. Los meses llegaron a ser años y luego volvió la voz: Mesías, oh mi Señor, Mesías,
Dios le había mostrado que el Mesías nacería pronto y que por su intercesión cumplía un rol crítico. Por medio de la oración preparaba el camino y con redoblada urgencia intercedió afanosamente por el Mesías. Y luego llegó el día en que sostuvo con sus propios brazos la respuesta a sus oraciones. Ahora, no creo que esté exagerando la historia cuando sugiero que Ana oró en el Mesías. Ana es una mujer con un talento que pudo convertirse en víctima de la amargura, pero porque insistió frente a Dios, el Señor cambió su esterilidad en fertilidad y ahora es la madre espiritual de toda la familia de la fe. Pensó que Dios había enterrado su único talento cuando en realidad Dios la llevaba a una dimensión que lo reemplazaba. El que tenga oídos para oír, oiga. Por eso, quédate con esto. Dale gracias a Dios por tus talentos, ya sean 5, 2 o 1, y haz todo lo posible para cultivarlos con fidelidad hasta lograr tu máxima expresión. Pero si el Señor te lleva a una dimensión más elevada, permítele que te presione a buscar su rostro con una desesperación sin precedentes. Y quizás te llevará a otra dimensión en la cual, como dice Zacarías 4:6, no es por la fuerza ni por poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Quiero dejarte con esta pregunta. ¿Por qué crees tú que tarda el avivamiento? ¿Cuál es el gran obstáculo del avivamiento en la iglesia de Cristo? Ya te diste cuenta, mañana lo estudiaremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor y la gloria. Gracias, Señor, por enseñarnos la manera en que podemos ser libres de ese espíritu, de ese enemigo interior, la envidia. Pero no solo debemos ser libres nosotros, sino todo el cuerpo de Cristo, Señor, porque donde existe la envidia y el egoísmo hay confusión y todo lo malo está ahí. Y hasta que seamos conscientes de tu presencia, la envidia es en lo último que pensamos que está dentro de nosotros. Tenemos que obtener la libertad, Señor, de la envidia en nuestro corazón y aprender a responder apropiadamente cuando somos también envidiados por otros o tenemos envidia por otros, porque es el arma más subestimada en el arsenal de Satanás y está presente en todos los ámbitos, en todos los ministerios, en la familia, en el trabajo, en la iglesia, en cualquier índole, en cualquier estatus social. Ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a identificar a ese enemigo interior y a ser libres a través de estos ejemplos que nos dabas de José y de Ana y de Jesús mismo, de cómo Él trató la envidia con esa mansedumbre y humildad, que podamos ser de verdad humildes y no orgullosos por los talentos que tú nos has dado, porque tú eres el que da los talentos y a ti te place darles a unos 5, a otros 3, a otros 2, a otros 1, pero a todos nos das uno o más talentos. Ninguno puede decir que no tiene un talento que tú no le hayas dado. Que podamos ponerlos a tu servicio todos y que el cuerpo tuyo pueda ser liberado para que manifestemos tu gloria. Te damos todo el honor a ti, Señor, a nuestro único Señor y Salvador, Jesucristo. Amén y amén.